Buenas tardes, doctor. En esta tarde le voy a hablar sobre los músculos del muslo. Bien, los músculos del muslo a su vez tienen tres compartimientos. Podemos ver lo que es el compartimento femoral anterior, femoral posterior, femoral medial. Y a su vez también estos compartimientos, como el femoral anterior, de igual manera tienen músculos. El músculo sartorio. El músculo sartorio se origina desde la espina ilíaca anterior superior. Ya su función es la flexión, aducción y rotación lateral de la cadera. También podemos ver el cuádriceps femoral. El cuádriceps femoral está dividido en cuatro músculos, que es el recto femoral, el vasto lateral, el vasto intermedio y el vasto medial. El recto femoral se origina en la espina ilíaca anterior, en la cabeza rectal y el surco. Su función del recto femoral es la flexión de la cadera y la extensión de la rodilla. En el vasto lateral, en el vasto lateral, en el vasto lateral se origina en el trocánter mayor y el labio lateral de la línea áspera. Su función es la extensión de la rodilla. El vasto intermedio se origina en la cara anterior del fémur. Su función es la extensión de la pierna sobre el muslo. Por último, podemos ver que es el vasto medial. El vasto medial se origina desde la línea intertrocantérica y el labio medial de la línea áspera. Su función de este músculo es la extensión de la rodilla. Otro músculo que podemos ver en el femoral anterior es la articulación de la rodilla, o también llamado subcrural, ¿no? Este músculo se origina en la cara anterior del muslo. Tiene una función de la tensión de la cápsula articular de la rodilla. Bien, también podemos ver lo que es otro compartimiento, ¿no? Que es el compartimiento femoral posterior. A su vez, igual el compartimiento femoral posterior está dividido en tres músculos, que es el músculo semitendinoso, el músculo semimembranoso y el bíceps femoral. Y el bíceps femoral se divide en dos músculos, que es la cabeza larga y la cabeza corta. Bien, el semitendinoso. El músculo semitendinoso se origina desde la tuberosidad isquiática y del ligamento sucrotuberoso. Su función de este músculo es lo que es la extensión, la rotación medial y la aducción de la cadera. El músculo semimembranoso. Este músculo se origina desde la tuberosidad isquiática. Su función es la extensión, aducción y rotación medial de la cadera y la flexión y rotación medial de la rodilla. También tiene la tensión de la cápsula articular de la rodilla, ¿no? El músculo bíceps femoral, como ya habíamos dicho, el músculo bíceps femoral se divide en dos músculos, que es la cabeza larga. La cabeza larga se origina desde la tuberosidad isquiática. Su función es lo que es la extensión, aducción y rotación lateral de la cadera. El músculo de la cabeza corta se origina desde el labio lateral de la línea áspera y su función es la flexión y rotación de la lateral de la rodilla. Eh, Otro compartimiento es el compartimiento femoral medial. Este compartimiento femoral medial está lo que es dividido entre seis músculos. Podemos ver lo que es el rectilíneo. No, perdón, el músculo pectíneo. El músculo pectíneo eh, se origina desde el pecten del pubis y su función es la flexión y aducción y rotación medial de la cadera. El otro músculo que es el aductor largo. El aductor largo se origina desde al lado de la sínfisis púbica. Su función es la aducción y flexión de la cadera. El músculo aductor corto. El músculo aductor corto se origina desde la rama inferior del pubis y su función es la flexión, extensión, aducción y rotación lateral de la cadera, ¿no? Otro músculo que podemos ver es el aductor mayor. Este músculo se origina desde la tuberosidad isquiática y rama isquiática. Su función es la extensión y aducción de la cadera. Aductor mínimo.
El aductor mínimo se origina en el pubis inmediatamente por delante del aductor mayor. Este músculo no presenta ninguna función alguna. El músculo gracil. El músculo gracil se origina desde la rama inferior del pubis medial al aductor mayor. Su función de este músculo es la flexión, extensión y aducción de la cadera y flexión y rotación medial de la rodilla. Bien, vías de conducción del muslo. En las vías de conducción del muslo podemos encontrar lo que es la arteria femoral. La arteria femoral es la continuación de la arteria ilíaca externa. Se extiende desde el ligamento inguinal hasta el hiato aductor, donde se continúa con la arteria popltea, ¿no? También presenta lo que es el muslo ramas colaterales. En las ramas colaterales podemos encontrar lo que es la arteria epigástrica superficial. La arteria epigástrica superficial se origina distal al ligamento inguinal de la cara anterior de la arteria femoral. Atraviesa lo que es la fascia cribósea, haciéndose superficial. Otra arteria que podemos encontrar es la arteria circunfleja ilíaca superficial. Esta arteria también perfora la fascia cribosa y asciende paralela al ligamento inguinal en dirección a la espina ilíaca anterior superior, donde termina dando ramas cutáneas. Otra arteria que podemos ver es la arteria pudenda externa superficial. Bien, esta arteria atraviesa la fascia cribosa, se dirige subcutánea al anillo inguinal superficial, donde se divide en ramas inguinales para el tegumento del pubis y ramas escrotales anteriores en el hombre y las ramas labiales anteriores en la mujer, ¿no? La otra arteria, lo que es la arteria pudenda externa profunda. Esta arteria se origina de la femoral o de la femoral profunda, pasa por delante de la vena femoral y se ubica anterior al muslo pectíneo y aductor largo. Otra arteria es lo que es la arteria descendente de la rodilla, anatómicamente llamada también magna, ¿no? Se origina a nivel del conducto aductor, atraviesa el tabique intermuscular, vasto aductorio y termina dando lo que es una rama safena, que se acompaña al nervio safeno hasta la pierna, y una rama articular que pasa por el músculo del vasto medial para llegar a la red articular de la rodilla. Otra arteria es lo que es la arteria profunda. La arteria femoral profunda es una rama colateral gruesa y profunda de la arteria femoral. Se origina a nivel del triángulo femoral y se dirige hacia abajo y hacia atrás, pasando por detrás de la arteria femoral para llegar a la región de los aductores. Esta arteria también es la principal nutricia del muslo, ¿no? que en su trayecto emite lo que es unas ramas colaterales y también a su vez emite lo que es unas ramas terminales también. Bien, por otra parte podemos ver lo que son las venas femorales y sus tributarias, ¿no? La vena femoral es la continuación de la vena popltea, ¿ya? Se extiende desde el hiato aductor hasta el ligamento inguinal. También esta vena está acompañado de lo que es de la arteria femoral. Inicialmente está por detrás de la arteria femoral y lo que forma lo que es está en el nivel del triángulo femoral. Se ubica lo que es en la posición medial y en su trayecto también recibe lo que es unas venas tributarias, como por ejemplo la vena pudenda externa, la vena circunfleja, la vena ilíaca superficial, las venas dorsal del pene y la clítoris, la vena de los escrotales y la vena safena magna. Las venas pudendas externas. Las venas pudendas externas llevan la sangre venosa de los genitales externos hacia lo que es hacia la vena femoral. La vena circunfleja ilíaca superficial. Esta vena tiene un trayecto subcutáneo que acompaña lo que es a la arteria homónima. Las venas dorsales superficiales del pene y de la clítoris. Estas son venas pares que en su superficie del pene y de la clítoris
terminan en la vena, terminan lo que es en las venas pudendas externas o directamente en la vena femoral. Por otra parte, podemos ver lo que es las venas escrotales o las venas labiales en la mujer. Las venas se drenan en la sangre del escroto y en el hombre y de los labios mayores en la mujer. Eh, las venas, las venas safena magna. La vena safena magna se origina como a continuación de la vena dorsal medial por delante del maliolo medial. Asciende verticalmente por la cara medial de la pierna y de la rodilla, acompañada por el nervio safeno, y su trayecto presenta numerosas válvulas, en sí como 12 pares. Eh, Bien, por otro lado podemos ver lo que son los nervios, ¿no? Bien, lo que podemos ver es el nervio femoral. A su vez, el nervio femoral también está dividido en lo que es en las ramas colaterales y ramas terminales. El nervio femoral es una de las ramas terminales del plexo lumbar. Se origina desde las raíces de la lumbar 12 a la lumbar 4. También este nervio emerge por el borde lateral del músculo psoas mayor, aproximadamente a la altura de la apófisis transversal de la lumbar 5, ¿no? Y desciende en direcciones laterales oblicuas entre los músculos ilíaco y psoas mayor, para pasar luego por la laguna muscular. Este nervio termina en lo que es a nivel de la base del triángulo femoral, por debajo del ligamento inguinal y lateral y la arteria femoral, dando ahí lo que habíamos dicho ya, lo que es las ramos colaterales y las ramas terminales. En las ramas colaterales, el nervio femoral emite lo que es el nervio elipsoas para la arteria femoral, ya que estos nervios son variables, y el nervio pectíneo, que el nervio pectíneo se origina por encima del ligamento inguinal. Y en lo que es también las ramas terminales. El nervio femoral emite ramas musculares para el músculo sartorio, pectíneo, cuádriceps femoral, ¿no? Entonces, el nervio femoral da también lo que es dos ramas cutáneos anterior, medial y lateral. Eh, Bien, con esto lo que es, termina lo que es los músculos del muslo. Bueno, muy bien, muchas gracias.